lo sabemos, tenemos la certeza, de que el día de ayer Sergio Maldonado, hermano de Santiago, reconoció el cuerpo. Fue un 20 de octubre, fecha de otra muerte que dolió. La de un pibe a manos de los sicarios de la burocracia sindical decadente, beneficiada con negocios del ferrocarril. Mariano Ferreira se llamaba. Dijo por los tatuajes el hermano. Así que era cierto, bien por dos muchachos de Radio Mitre, medio independiente, que en horas de la tarde del viernes ya habían anunciado que los custodios del saqueo, perdón, no fue la tarde del viernes, fue la tarde del jueves, habían anunciado que los custodios del saqueo, los gendarmes de la entrega, los marines de los mandarines se les había pasado la mano nomás. Elegimos en este espacio inicial de Incorregibles hacer una cronología del horror para ver cuánta mierda, cuánta mentira, cuánta falsedad, cuánta hipocresía hemos pasado en estos 2 meses. El 1 de agosto, en un operativo de la comunidad, en la comunidad Pulov de Cuyamén, de Gendarmería, desaparecía y era visto por última vez Santiago Maldonado. Del 5 al 7 de agosto comenzaron los rastrillajes de Prefectura Naval en la zona. El 7 de agosto mismo, Patricia Burris, la ministra de Seguridad, todavía ministra de Seguridad, afirmaba que la desaparición de una persona para nuestro gobierno es inadmisible. El 8 de agosto, distintos funcionarios salían a denunciar el financiamiento de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, por una organización inglesa. Y el gobierno presentaba una recompensa de 500.000 pesos por la aparición de Santiago. El 10 de agosto eran hallados cabellos y sogas en una de las primeras pruebas firmes, uno de los primeros elementos determinantes. Esperemos, ahora que la causa ha cambiado de manos. Eran hallados cabellos y una soga con sangre en una camioneta de gendarmería. El 11 de agosto fueron las primeras marchas masivas por la aparición en diferentes puntos del país. El 14, 2 mapuches cercanos a Facundo Jones Guala declaran en la Fiscalía de Trelew y afirman por primera vez ante la justicia que Santiago había sido desaparecido por Gendarmería. El 17, Interpol incorpora a Maldonado en la lista de personas buscadas. El 23 de agosto, a 22 días de la desaparición, la causa era caratulada como desaparición forzada. El 29, ante diversas presiones, reclamos y exigencias, el gobierno rechazó presentarse como querellante. A un mes de la desaparición, el 1 de septiembre, las marchas en todo el país sacudieron no solamente por su masividad, por la conmoción en los actos, sino por la fantochada plantada después por la policía de la ciudad, policías de civil encubiertos, servicios, quienes protagonizaron un papelón en plena Avenida de Mayo el 9 de julio, ¿no? Haciendo pensar que habían desmanes, cuando todos nos habíamos retirado de la movilización y apenas quedaban un puñado de personas manifestándose todavía en la plaza y en los alrededores del microcentro. 31 detenidos, reprimidos, gente que pasó más del fin de semana y mereció convocatoria el día domingo, 3 de septiembre, a Comodoro Pi. Y un saldo que nos hacía pensar y nos hace pensar todavía lo terrible de esta situación. El 5 de septiembre, el mapuche Matías Santana declaraba y aseguraba haber visto cómo se llevaban a Maldonado. El 8, el juez Guido Tranto ordenaba el rastrillaje de 800 kilómetros del río Chubut, pero sin entrar en Pulov. El 11 de septiembre, 8 gendarmes eran apuntados por el gobierno en una nueva iniciativa, una nueva estrategia que fue la de individualizar un grupo de gendarmes dentro de esa fuerza de seguridad para echar las culpas sobre la desaparición. Que paguen un par. 15 de septiembre, rechazo del pedido de la familia de Maldonado y su abogada de recusación del juez Guido Tranto. Luego, Tranto declararía que se haya ahogado Maldonado le parecía lo más razonable. El 21, en un audio de un gendarme, aún no reconocido, se admite que el cuerpo había quedado flotando. El 22 de septiembre,
Hace 29 días se cambia el juez de la causa, sale Guido Tranto e ingresa el actual juez Geral. El 1 de octubre, a 2 meses de la desaparición, nuevamente, hace varios domingos, una masiva marcha con más de 100.000 personas en Plaza de Mayo. El 7 de octubre la ONU pide el esclarecimiento del caso. El 12, la familia de Santiago Maldonado es mencionada en el recital, parte de la gira de Bono y Uchú a la Argentina. La familia Maldonado es mencionada en una de las cartas enviadas y en uno de los momentos del recital. El 17 de octubre, esta misma semana, buzos de Prefectura Naval encuentran el cuerpo en el río. La zona ya había sido rastrillada 2 veces, en el mes de agosto y una vez en el mes de septiembre. Además de decir que se encuentra a menos de 700 metros de uno de los puestos de vigilancia mapuche. Y dicho por personas en off de la comunidad, van a buscar allí, en el lugar donde apareció el cuerpo, agua todos los días. El 18 de octubre, el hallazgo del DNI, dentro de las ropas y los restos del cuerpo de Santiago. Y el 19, el traslado del cuerpo a Buenos Aires. Finalmente, en el día de ayer, el reconocimiento en horas de la tarde-noche por parte de Sergio a partir de los tatuajes de un cuerpo al que ya le queda poco. Será difícil, dicen los peritos, determinar las causas exactas, las motivaciones, todos los detalles en realidad de la muerte, porque en lo que esto se trata, en la labor de los peritos forenses, es una cuestión de horas, puede ser definitiva, para subsanar las incertezas que presenta. Y en este caso estamos hablando de 79 días. 79 días. Y un cuerpo que, como todos sabemos, fue plantado. Plantado como las pistas falsas, plantado como la hipocresía de la actitud del gobierno, que fue el primero que salió a plantear la politización de todo esto. Y en horas de ayer, cuando personas se acercaban al obelisco, hablaban nuevamente de manifestantes kirchneristas que violan la veda y quieren incidir en la elección. Vivimos en el país del oprobio, la berretada y la hijaputez. En eso nos hemos convertido. Pero acá, para dar inicio y puntapié a este programa, una nueva emisión de Incorregibles, elegimos creer que son solamente una minoría de descerebrados dinosaurios a los que les da lo mismo la injusticia, la desaparición forzada, porque desapariciones hemos tenido y hay, pero esto no es María Cash, no es Marita Verón, esta es una desaparición forzada en el marco de un operativo realizado por una fuerza de seguridad del Estado. Como elegimos creer eso y que somos gran mayoría, somos una implacable mayoría los que nos conmueve esto, empezamos este programa con la mayor alegría que podemos, la mayor voluntad y la buena onda de siempre. Acompáñenos hasta las 11. Somos un grupo de aficionados a la radio. Es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Pero podemos parecer grandes profesionales. Perdón, me salté una hoja, qué horror. ¿Bailan? Este año tendremos grandes objetivos en marcha. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Y una marea de información por delante. Uy, viste lo que hace el agua a veces. Si ya no hay luz, qué ironía sería mi guía en esta oscuridad. Y aunque a veces no sepamos bien qué responder, Te lo debo porque no estoy en el tema. Y vamos a ver si es fuerte este amor. el optimismo va a ser lo último que perdamos. Por ley somos todos felices. Incorregibles. La tercera y clarísima. Es el momento en el cual aparece la luz del túnel. Una vez, otra vez, es posible, yo me equivoqué. Pero como no lo soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto fue. Y una vez, otra vez. Hoy que este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez.
ya no hay luz, qué ironía serías mi guía en esta oscuridad. Y tus huellas seguirían como el primer día hasta la... Buenos días a todos y todas. Iniciamos una nueva emisión de Incorregibles. Acá en la FMV, donde no, la 88.1, la compañía de tus mañanas, 9:21 de la mañana y el sol que empieza a asomar en la ciudad de la furia. 14 grados 6 la temperatura, va levantando de a poquitito, ¿no? Cuando arrancamos temprano a la mañana estaban los 7, 8, va levantando y por lo despejado del día y las no nubes, y esta es una nueva definición meteorológica que te tiro, la no nubosidad, parece que levantará un poco más. Me acompañan en la mesa los tres mosqueteros de este programón. A mi izquierda, Axel Cherem, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Rodrigo? Buenos días a todos y a todas quienes nos están escuchando. Semana complicada, semana angustiante y bueno, decidimos nosotros, de carácter democrático, arrancar este programa con mucha alegría. Exactamente. Estamos pum para arriba, Yamil Salum, ¿cómo está? ¿Cómo están todos, chicos, acá en la mesa? A los y las oyentes. Sí, una semana dura, un día de ayer muy triste, pero vamos a ponerle garra, como todos los sábados, ¿no? Carlitos Capazo. Muy buen día a todos y a todas. La verdad es que adhiero a lo de la semana angustiante, a una semana de muchas malas noticias para nosotros, para todos los argentinos y argentinas. Pero bueno, un sábado y nuevamente acá, así que nada, para tener un gran programa hoy. Muy bien, Nacho en la operación, en los controles. ¿Te acordás de Nacho? No. Estamos... Hay veda, podría haber venido. Sí. Pero, de hecho, lo vi en la semana y prometió que venía. Sí, lo vi en la semana. Sí, esta semana sí. Esta semana voy, ya no hay mesita. Está bien. Bueno, será que es así, se acabó la plata, se acabaron los millones, ¿no? Que cobra Incorregibles por este programa y desapareció la rata. Está bien, algunos lo hacen solamente por dinero. Ya lo decía, ¿cómo se llama? La canción de La Más Gratis, ¿no? A uno lo hace por dinero, otro lo hace por placer. Exactamente. Esa es la definición. ¿Vos lo haces por placer? Por placer. Por puro placer. Bien ahí. Bueno, nada, repasábamos de alguna manera. La verdad que quiero decir en principio igualmente que además de la angustia fue... Por ahora es un poco de alivio y el alivio será completo si la causa avanza de alguna manera y encontramos, ¿no? La justicia que la familia de Santiago y todos estamos buscando, pero... Por mi parte, no sé cómo lo sintieron, lo vivieron ustedes, es un poco alivio, digamos, tener una resolución, ¿no? Porque la incógnita, la pregunta, la inquietud por el no saber, aunque todos sabíamos, ¿no? Yo creo que a partir de la segunda, tercera semana de agosto, todos empezamos a saber de qué venía esto, digamos, y cuál era el final con el que nos íbamos a encontrar. Teníamos el final de cuento en la cabeza. Alguno que otro optimista podía llegar a especular con alguna otra cosa, pero todos sabíamos dónde terminaba. Por mi parte fue, en el medio de la tristeza, un poco de alivio, ¿no? Tener la certeza de alguna manera, y la certeza no dicha por un papanata, sino dicha por el hermano y por la propia familia. No sé si la palabra que encuentro para hablar es tranquilidad de saber que era él. Yo creo y entiendo la incertidumbre con la que lo estaban viviendo los familiares y la necesidad de saber algo, ¿no? Digo, porque no es nada, es... La figura del desaparecido es tremenda, es no saber dónde está, qué está pasándole, si está bien, si está mal, nada. Entonces es como contradictorio, es esa situación que planteas vos de contradicción, ¿no? Digamos, es... Bueno, pero ahora saben dónde está, ahora saben... Pero no le encuentro como una respuesta clara a eso. Y yo creo que la historia, como algunos dicen, es la política vista desde atrás y me parece que es de donde tenemos que partir. Desde los 80 días que han pasado desde la desaparición de Santiago hasta el día de su aparición y posterior confirmación, me parece que lo más sano obviamente es el respeto, que es lo que se hizo mucho énfasis esta semana, el respeto por la familia, la no utilización política partidaria, yo diría, y no política, porque esto es un hecho claramente político y lo político ayuda a contextualizar y ayuda a resolver. Fue la política la que logró la aparición de Santiago, fue la política la que va a lograr
encontrar a sus responsables y posteriormente enjuiciarlos y castigarlos como corresponde. Acá se puso en estos 2 meses, en estos más de 2 meses, perdón, la cuestión de la humanidad, la cuestión de la moral, la cuestión de la ética, como un elemento que ha suplantado la cuestión ideológica o la cuestión doctrinaria o de convicciones, que tanto énfasis se pone en una elección, donde lo que te separa de otro partido político básicamente es un sistema de alianzas y no una cuestión humana. Acá se ha logrado cerrar una grieta, si es que ha habido una vez, o una brecha, como tanto hacemos mención. Y me parece que la cuestión humana es la que en todo caso va a tener que acompañarnos de ahora en más. Un movimiento que se armó al calor del pedido de su aparición con vida es en todo caso lo que se tiene que mantener de ahora en adelante. Y al margen de las elecciones, o lo que se decía que es muy importante también porque se está definiendo lo que va a ser la posterior reforma laboral que se viene, la reforma previsional, acá estamos hablando de una cuestión humana. Y a mi modo de ver, y lo que yo me quedo más que nada fue con la movilización espontánea que se produjo el día de ayer en los distintos puntos del país, donde lo más importante fue en la morgue judicial, ahí en Junín y Lavalle, Junín y Viamonte, perdón, y en la Quinta de Olivos, donde vecinos y vecinas, sin distinción partidaria, capaz que alguno tiene una ideología que lo conmueve, pero lo que nos conmovió a todos ayer fue Santiago Maldonado. Totalmente, totalmente. Bueno, la información, aparte de los resultados de las pericias que se conocerán en 14 días, es puntualmente la imputación, ¿no? Tenemos que decirlo porque es puramente informativo, la imputación del fiscal Federico Delgado a Mauricio Macri por encubrimiento, también el jefe de gabinete Marcos Peña y la ministra de Seguridad Patricia Burrich por encubrimiento de la desaparición forzada. Esta imputación fue hecha en el día de ayer. Federico Delgado se preveía en las horas entre el jueves y el viernes cuando entre la aparición del documento en las pertenencias y el anticipo patético el anticipo de Radio Mitre, en un nivel de berretismo periodístico, que este es el otro tema, digamos, ¿no? Para analizar. Hablábamos de la cronología al principio. Totalmente, es la cantidad de operaciones que había una infografía donde mostraban los diferentes titulares que salieron en Clarín, en determinados medios, ¿no? Sobre todas las operetas que intentaron instalar, ¿no? Y que cayeron... Las pistas falsas, del pueblo de Entre Ríos donde todos se parecían a Santiago Maldonado, la pareja de remiseros, el camionero que lo había llevado. Creo que fueron esas 3 las más importantes, pero hubo más de otras 2 el puestero, que lo mató, que estaba en Chile. Las declaraciones de Carrió. Yo igual ahí creo que se rompe una estructura de discutir si acá se terminó una grieta. Yo creo que se terminó de profundizar más y más y más, y la línea ahora es el factor humano, digamos, desde el análisis sobre que es una cuestión política aprovechada por tal o cual sector y el sector o el sector no, o una parte de la sociedad que piensa y esto lo ve como un factor humano, un pibe desaparecido y asesinado por la gendarmería. Digo, es complejo todo el análisis, pero sobre los medios de comunicación es una nota aparte. Fue muy burdo un montón de cosas que se vieron, muy burdas. Sí, yo creo que la grieta siempre existe, nunca va a desaparecer esta grieta o esta brecha o esta distancia en todo caso entre estás a favor o estás en contra, qué postura tomás, sí o no. Eso es algo evidente en todo caso. Se ha modificado quizá los límites o se ha trazado una nueva línea que no se funde en lo doctrinario, sino que se funde en lo humano. Uno después podrá hacer una profundización más si lo doctrinario también se ha vinculado a lo humano, pero lo más importante, creo que es lo que hacíamos énfasis después, es el tema de que se ha desnudado lo peor de los medios y lo peor de los políticos en los medios, porque los políticos de alguna manera hacen política en los medios hacen política, los medios son política, y se ha desnudado lo peor que es los tiempos, ¿no? Como el carácter desesperado de dar una primicia, dar un elemento que pueda incidir o no, pero que en todo caso genere el consumo de un oyente, de un espectador sobre un medio, que es básicamente una noticia nueva. Todo el tiempo renovar la noticia, y creo que las teorías que se fueron fundando fueron un poco de alguna manera para esconder, para invisibilizar, pero otro poco para vender. Creo que se ha visto lo peor de los medios de comunicación en estos meses, y es básicamente la lógica del mercado que obliga de alguna manera a vender todo el tiempo algo nuevo,
como si fuera una historia de terror, como si fuera una serie de Netflix, que estamos todo el tiempo viendo un capítulo distinto de la historia de Santiago. Y esto no es una serie, esto es la vida real, esto es la vida como la vemos, como la vivimos, es un hecho concreto, es un hecho fáctico. Hay una persona que ha desaparecido a manos del Estado en el medio de una represión, y la justicia tiene unos tiempos y los medios tienen otros. Creo que también es importante poner en tela de juicio y en discusión los tiempos de la justicia y la participación de Guido Tranto. No, totalmente. Sí, no, sin duda. Digamos, la triple entente que venimos señalando entre gobierno, medios y poder judicial se vio claramente plasmada en este caso, digamos. Y cómo el accionar de encubrimiento de un juez que con un accionar hasta de mala praxis, diría, fue fundamental para que esto se dilate hasta que pasen 80 días, digamos, ¿no? Entonces, más que nada, lo que más me preocupó, sobre, más allá de que hay un pibe muerto, ¿no? Que es lo central, ¿no? Es cómo arraigó en cierta parte de la sociedad esto de que, y bueno, es como algo habrá hecho, y bueno, estaba cortando una ruta, y bueno, era un hippie cuca, era un mapuche. Sí, un mapuche que entonces esa justificación de la represión y la muerte es algo que se notó en cierta parte de la sociedad que realmente preocupa. No sé si es la mayoría, no, me parecería que no, espero que no, sería bastante preocupante, pero creo que vuelva a florecer ese tipo de argumentos con las vivencias y las experiencias que tuvimos de dictaduras militares. Es lo que más me preocupa y es lo que más alerta tenemos que estar. Sí, dos cuestiones ahí. La primera es, así como cuestionamos, digamos, al juez Guido Tranto, saber que de los 80 días, 52 estuvo a su cargo la causa, en los últimos 28, más allá de que no hay que pensar, sería ingenuo pensar que el cuerpo aparece por la velocidad o la celeridad que le imprime la investigación el nuevo juez Geral, porque sabemos... y también dudamos de las últimas informaciones, de los trascendidos que vincularían este plantazo del cuerpo como un vuelto de la causa de Nisman, ¿no? Como han salido a instalar algunos sectores. Pero sí es cierto que el juez Geral le ha imprimido otra velocidad a la causa y que ha, desde el primer momento, cosa que no hizo Tranto, comunicado con la familia y tuvo otro tipo de actitud en función de la investigación, sobre todo convocando a especialistas y a las fuerzas, digamos, otro tipo de rastrillaje. Y a los familiares, porque eso fue una realidad. El juez Otranto nunca se había comunicado con los familiares para tener alguna certeza sobre la situación y ver qué era lo que pasaba. Es muy complicado el accionar de un juez que, digamos, que por suerte fue alejado de la causa en un momento tan complejo, ¿no? Porque se iban sucediendo un montón de hechos. El juez hasta llegó a allanar una peluquería en San Luis. Sí, sí. Dentro de las cosas estúpidas y aberrantes que sucedieron con la causa y que van a seguir sucediendo, porque no tengo dudas y tampoco tengo mucha expectativa de un poder judicial muy cómplice del gobierno. Más cuando se acusa al gobierno también. Claro, exactamente. Ese es el tema. Acá hay una realidad de que está el gobierno involucrado, de que después de 80 días el presidente Mauricio Macri se digna a llamar a la familia de Santiago Maldonado, de que después de 80 días el ministro de Justicia, Germán Garabano, se digna a hablar con un familiar, de que después de 80 días estos tipos se acuerdan de que hay una familia involucrada en el caso. Entiendo. Claro, Garabano. Porque ni siquiera fue que se comunicaron, y Macri también, porque no llegaron a atenderlo, porque lo llamó un número privado, porque no lo atendían antes. Totalmente. Entonces, es toda una falta de respeto, es todo muy aberrante, y es como decía Cristina, es la pérdida de Estado de Derecho. Pérdida total de Estado de Derecho. Sí. No, la otra cosa que decía en horas de ayer, recordaba una entrevista famosa del año 72, previo al primer regreso a la Argentina de Perón, que le hacía un portal de España, donde hablaba de la política en la Argentina. Y ahí decía Perón que la Argentina era un país sumamente politizado, siempre lo había sido, pero que el problema era que no había cultura política. Y a la cultura política la definía como la posibilidad de
la posibilidad de coincidir o de que haya una idea, digamos, ideas comunes, principios rectores sobre algunas cuestiones, ¿no? Lo que se llamaba en la Europa de los 60-70, en la que vivía en ese momento Perón, políticas de Estado. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando terminó el gobierno pasado, tal vez ingenuos algunos o otros optimistas, habrá que ver cuál es el adjetivo que mejor cabe, suponíamos o creíamos, nunca pensamos que fuera el 100% ni que fuera la totalidad, pero creíamos que había cuestiones que iban de suyo, como se dice, como decían las abuelas, digamos, que eran cosas que no había que discutir. Algunos tontos iban a querer discutirlas, pero bueno, tenían un nivel de aceptación y entendimiento y empoderamiento, como les había dicho Cristina. No estoy hablando de derechos sociales en este momento, sino que hablo de políticas de Estado como fue la política de derechos humanos, que tal vez fue la primera política de Estado que el gobierno anterior, digamos, desarrolló, trabajó, publicitó y laburó dentro de su identidad, hablamos del año 2004, 2005, 2006, ¿sí? Que fue cuestionada en su momento, que se le acusó de mercantilización, pero no la hay, la verdad que no la hay, y elijo creer en esas palabras y me identifico con esa definición de Perón. Creo que la Argentina, si eso es la cultura política, la Argentina no lo tiene. No hay una puta cuestión, una puta bandera que pueda ser bandera de la sociedad. Sí, hay cosas que son que en las que somos mayoría, los que pensamos de una manera, hay cosas en las que nosotros, los que pensamos y hablamos de estos micrófonos y en este programa, somos minoría, pero realmente esta que era una cuestión de base, de fondo, hoy siento, corríjame, tal vez no lo sienten de la misma manera, que puede que seamos mayoría, pero no la mayoría que uno quisiera tener en una situación tan extrema y en un caso tan paradigmático, digamos, como este. No es la primera vez que se habla acerca de la potencia que tienen los derechos humanos en Argentina. Una Argentina que ha vivido una historia con más dictaduras que gobiernos democráticos y que ha dejado un saldo de generaciones y generaciones perdidas, generaciones traumadas, porque hay que decirlo, generaciones desilusionadas, desencantadas, y generaciones recuperadas, que fue la generación que se recuperaron estos últimos 12 años. Y los pilares de la memoria, verdad y justicia, acompañadas por las políticas de la memoria, ya tal como hemos mencionado con las compañeras que ponen las baldosas en las calles, que hacen actos en las escuelas. Esta semana se estrenó Sinfonía Parana, que es una película que habla acerca del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires en el marco de la inminente dictadura del 76. Gran libro, perdón, me tocó leerlo hace varios basado años. en un gran libro. La película es muy potente, y más en esta semana, tengo que decirlo. Pero me parece que los derechos humanos son una bandera o son una cultura de mayorías que no distingue partidos políticos. Las movilizaciones por Santiago Maldonado del primer y segundo mes lo han comprobado, la movilización por el 2x1 lo ha comprobado, los 24 de marzo lo comprueban cada año. Yo creo que los derechos humanos, el problema que tienen los partidos políticos, primero que nada, de evidenciar desigualdades internas al movilizar dos marchas distintas el 24 de marzo, le hace mal, pero sobre todo desligar los derechos humanos de las otras políticas, que Totalmente. fue lo que la Madre de Plaza de Mayo habían hecho en el 2016, cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado, hablando acerca de que la falta de trabajo es un atentado contra los derechos humanos. Me parece que es el cambio que no hemos logrado nosotros digerir e implementar, acerca de que el nunca más no solamente está basado en el terrorismo de Estado, sino también en políticas que sistemáticamente matan de hambre o de tiros a todos los compañeros y compañeras de la patria. Igual también yo comparto con Axel, comparto con Rodri, pero también creo que este gobierno, y esto sí me parece que es una política de Estado, y también responsabilizar al gobierno de esto, levantó un velo para permitir la discrepancia sobre las políticas de derechos humanos, pero no las discrepancias desde la discusión sobre ciertos accionarios, sino directamente de cuestionar todo lo hecho en política de derechos humanos, en la detención de los cómplices de la dictadura, los cómplices civiles y los responsables militares, sí. Y lo puso en duda y permitió a un montón de gente salir de ese lugar donde un poco se lo había dejado en la oscuridad, de no poder hablar, de no poder cuestionar las políticas de derechos humanos, de no poder cuestionar la cuestión de los 30.000 detenidos desaparecidos, y ahora volvió a fortalecerse esa teoría de los dos demonios, de que hay por los que hay contra los guerrilleros.
creo que también hasta en ese punto el gobierno busca romper con esa unidad que se genera sobre una política clara como los derechos humanos. Y también habla de la gravedad de la situación, sobre cómo cosas que creíamos que ya estaban resueltas en una Argentina que está cerrando todavía una herida tan grande, se abre constantemente, no termina de cicatrizar, porque hay una acción concreta de abrir esa herida, pero desde la perspectiva de negar lo que pasó, de decir que fue una guerra sucia, como dijo Macri en su momento, de cuestionar la cantidad de desaparecidos, de cuestionar a los organismos de derechos humanos, y lo que termina pasando hoy de no hacerse cargo de que en el gobierno, durante su gobierno, hubo un desaparecido que hoy está muerto, ¿no? Como dicen los antiguos, la serenata es larga y así será el camino, pero a las 9:41 de la mañana con 14 grados nosotros somos como Arturo Jaureche, que hablaba de que los pueblos deprimidos no vencen, por eso venimos a combatir, a comunicar y a hacer este programa alegremente. Vamos a levantar un poco la mañana escuchando a unos grandes de la provincia de Santa Fe, los más grandes de la cumbia. Corre por mi cuenta esto. En la modernidad hablamos de los del Fuego, el Banana, Juan Carlos Mascheroni y los del Fuego con Sobreviviendo. Vamos. Sobreviviendo, todo frente al peligro, sobreviviendo, triste y errantes hombres, sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo me río como hace tiempo, hizo que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 Periodista especializado en política internacional y director del portal de noticias Resumen del Sur. Pero, por sobre todas las cosas, nuestro incorregible internacional.
9:48 de la mañana, 14 grados es la temperatura y lo tenemos en línea ya conectado desde... Si está en la ciudad de la furia, esa es la ciudad de los lobos marinos, la ciudad del mar, la ciudad de Puerto. Del pullover. La ciudad, el suéter. No Suéter. confundas. Es lo mismo. Hermosa ciudad que me ha alojado la semana pasada cuando no pude encontrarme en el coloquio con de él. ideas, ¿no? En el coloquio de ideas, exactamente, sí. Estuve presentando ahí un par de trabajos sobre el desfalco de la burguesía nacional. No. ¿Estuviste con un amigo tuyo? No, estuve laburando, haciendo unos manguitos. Ese es nuestro amigo, el especialista internacional Augusto Taglioni. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Franco? ¿Todo bien? ¿Qué tal Mar del Plata? Amanece a las 9:49. Bien, amanece bien, pero hay que decir que Mar del Plata, según un estudio de Australia, es la ciudad más alejada de los misiles de Kim Jong-un. Así que todos van a tener que venir el día de Corea del Norte. Todos van a tener que venir a Mar del Plata. Esa es la... Pensé que era un estudio de la Universidad de Massachusetts. No, claro. Eso es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Una universidad, un estudio de Australia, una universidad de Australia, no sé, un grupo de investigación, empezó a ver cuáles son las ciudades del mundo que están protegidos de los misiles de largo alcance de Corea del Norte. Mar del Plata es una de ellas. Muy Así bien. Que van a tener que venirse todos para acá. Bien, tenemos para hablar, y era el motivo de la charla del día, la cuestión electoral y una sorpresa, tal vez para muchos o no, o en todo caso algo cantado lo que pasó en Venezuela la semana pasada, pero no podemos dejar de preguntar cómo se vivió la noticia de la confirmación de que era Santiago Maldonado, el cuerpo aparecido en el río Chubut el día 17, allá en Mar del Plata. ¿Hubo algún tipo de rebrote, alguna movilización, algo? No, todavía no. Hay una indignación, digamos, que podemos ver en todos lados, ¿no? Que podemos ver en las redes, que se pueden ver en la manifestación de los distintos candidatos. No hubo el jueves, una movilización como en el marco de la Ronda de las Madres, pero no está organizado, por lo menos por el momento, esto de alguna movilización en Mar del Plata, pero bueno, sí está claro que está todo como muy movilizado y en algún momento se va a generar algo. Esto está claro. Lo que sí hay que decir, como relacionado con Santiago Maldonado y la política internacional, es que tanto Amnistía Internacional como la ONU han salido a pronunciarse respecto del tema y están pidiendo al Estado que investigue para ver cuál fue la causa de su muerte, del asesinato. Así que esto no termina acá, en términos de la agenda internacional. Así que recientemente las Naciones Unidas se manifestó su consternación por el tema y pidió investigación rigurosa sobre lo que pasó con Santiago. Para entender un poco lo que sepas por lo menos de esto, ¿qué es lo que rechazó exactamente Argentina sobre la colaboración de la ONU? En un momento la ONU salió a decir que podía colaborar y podía prestar elementos para avanzar en la investigación, y Argentina dijo no. ¿Qué es lo que prestaba de colaboración la ONU y que Argentina rechazó? Una misión de expertos en investigación de distintas disciplinas, sí, que la ONU suele mandar y suele ofrecer en distintos casos. La ONU se lo ofreció al gobierno nacional y lo recibió en la propia oficina, digamos, el propio representante de la oficina de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con desaparición forzada y demás. En Casa Rosada se reunió con Marcos Peña y con Germán Garabano, y Marcos Peña le dijo que no iban a aceptar ningún tipo de ayuda, pero lo que rechazaron fue una misión de especialistas en investigación en casos de desaparición forzada, que uno no sabe por qué, pero el gobierno nacional lo rechazó. Así que nada, o sea, es un grupo dentro de que la oficina de Comité contra la Desaparición Forzada, su oficina de América Latina, es una oficina que ha colaborado en un montón de investigaciones, en un montón de situaciones complicadas en América Latina, ¿no? Digamos, tienen los mejores especialistas del mundo, pero bueno, el gobierno lo rechazó. Bien, muy bien. ¿Y se vieron en el día de ayer manifestaciones en distintos lugares sobre esto? ¿O algún dirigente o alguna expresión, digamos, en el marco de la política internacional vinculada? Sí, habló, Piedad Córdoba, se manifestó Piedad Córdoba, ex Nobel de la Paz colombiana, que la dirigente política de Colombia, de la izquierda colombiana, se manifestó. También se han manifestado distintos dirigentes de Venezuela. Ahora no tengo presente si fue el presidente Maduro o algunos mandatarios que se hayan manifestado. Yo
estimo que no, digamos, creo que no, porque es una cuestión tal vez que puede llegar a afectar las relaciones diplomáticas, pero sí, por ejemplo, distintos dirigentes de Alianza País en Ecuador, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con partidos de izquierda latinoamericana, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido de los Trabajadores, bueno, distintos, no desde el punto de vista de gobierno, no he visto gobiernos manifestarse en ese sentido, pero sí distintos representantes de fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que es un tema que sin lugar a dudas se mete, ya estaba, antes de la aparición de este cuerpo estaba el tema en la agenda internacional. Yo ayer justo tuve que escribir una nota para una revista, la revista Kamchatka, que estoy escribiendo ya hace un tiempo, y era el impacto internacional que ha tenido la situación de la desaparición de Santiago Maldonado, y esto se metió en la agenda, desde la avenida de calle 13 a Luna Park hasta Bono, pasando por manifestaciones en todo el mundo, y bueno, digamos, algo que, bueno, Amnistía Internacional, la ONU, la OEA, es algo que evidentemente no se va a desvanecer ahora porque apareció el cuerpo y porque algunos estén operando con respecto de que, bueno, que Santiago se ahogó, y esas operaciones miserables que estamos viendo desde minuto 1 de la desaparición del 1 de agosto, pero me parece que se está metiendo de lleno en la agenda internacional, así que habrá que ver después si de manera oficial, como pasa en el caso Milagro Sala, los mandatarios en las reuniones bilaterales que tienen con el gobierno, bueno, empiezan a plantearle esta situación al gobierno, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, saliendo un poquito del tema y metiéndonos en lo que nos convoca, que fueron las elecciones pasadas del fin de semana pasado en Venezuela, ¿qué análisis podemos plantear en función de lo que nos dejó? Antes de meternos con eso, les quiero decir, por una cuestión de rigor informativo, para no estar desactualizado, que hoy el gobierno de España aplicó el artículo 155 de la Constitución, que le da la facultad de intervenir Cataluña. Así que está todo bastante movilizado, y se reunió el Consejo de Ministros. Cuando hablamos de intervención, perdóname una preguntita, cuando hablamos de intervención, ¿hablamos de la posibilidad de una intervención militar o una intervención de estilo federal, digamos, con cambio de autoridad? Exactamente, una intervención federal le quita las autonomías a la comunidad de Cataluña, y le está pidiendo la convocatoria de elecciones de acá a 6 meses. Esto lo anunciaron hoy. Está reunido igualmente Rajoy con su Consejo de Ministros, es parte de la agenda de la política de los medios españoles en este momento. Estoy mirando la televisión pública española, la televisión pública, y a las 9 va a haber un discurso de Carles Puigdemont, el presidente de Cataluña, que habrá que ver qué es lo que dice, pero lo que ha hecho el gobierno en alianza con Ciudadanos y con el Partido Socialista Obrero Español es aplicarle un artículo que nunca se ha aplicado en la historia de la Constitución desde el Pacto de Moncloa del 78, y bueno, le quita las autonomías y propone que el Parlamento de Cataluña lo saque a Puigdemont como presidente de Cataluña, y que convoquen elecciones en 6 meses. Esto va a venir una respuesta que ya se está viendo en las calles, se están movilizando, está habiendo manifestaciones en Barcelona, y va a venir seguramente una respuesta institucional de parte del gobierno de Cataluña, que yo creo que va a ser la declaración de la independencia. Bueno, eso habrá que esperar a las 9 de la noche, hora española, así que hagamos las cuentas. Va a hablar Puigdemont, y ahí vamos a saber qué es lo que pasa, pero recién habló el portavoz en el Senado de Podemos y dijo que esto no es una crisis en Cataluña, es una crisis de la democracia española, y que se han violado los pactos de convivencia con las comunidades autónomas. Así que, como para tenerlo bien ahora sobre la cuestión informativa, se los planteo y después veremos cómo sigue esta situación. Perfecto. Así que, bueno, respecto de Venezuela, a ver, a mí me parece que hay una situación en Venezuela que se fue aplacando, una crisis que se fue aplacando a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Constituyente, nosotros hemos hablado, que si bien tuvo ciertas irregularidades a la hora de instalarse, de elegir sus autoridades, porque no tuvo la participación de la oposición, me parece que lo que demostró el chavismo con esto es primero la capacidad de movilización, ¿no?, que tiene todavía el
chavismo ha quedado claro, y me parece que en términos políticos fue una jugada bastante audaz, que lo terminó acorralando a la oposición y poniéndolo en la discusión de si tienen que, si digamos, participan en las elecciones, si avanzan en una estrategia más electoral e institucional o profundizan esta radicalización de las posturas con un Tribunal Supremo de Justicia paralelo y con un gobierno de transición que desconozca las instituciones. Bueno, esa situación lo llevó a debatirse fuertemente hacia adentro si se participaban en las elecciones regionales o no, mayoritariamente salvando 20 de Venezuela, que es la fuerza de María Corina Machado, de ultraderecha, que no participó, el resto participó y se encontró con la realidad de que hay una inmensa mayoría de los venezolanos que, por ahí siendo muy críticos a la situación que está viviendo el chavismo, o que está viviendo Venezuela a partir de estos últimos años del chavismo, no quiere la violencia, ¿no? Quiere la paz, quiere estar en tranquilidad, y me parece que eso fue lo que se expresó en las urnas. La oposición se sorprende porque hay un analista opositor que escribió un artículo muy interesante que decía que en realidad el problema de la oposición, o sea, lo dice desde la oposición, no es chavista, es que se cree mayoría y no lo es, digamos. Entonces el problema de la oposición es que se cree que es mayoría y que hay una parte importante de la sociedad que lo va a respaldar y que de alguna manera subestima el chavismo. Entonces a mí me parece que hubo un poco de eso. Digamos, el chavismo ha recuperado la iniciativa política y ha dejado sin estrategia a la oposición, y me parece que bueno, de todas maneras la oposición ha ganado territorios importantes, ha ganado 5 estados, tenía 3, tiene 2 estados más, y le ha arrebatado importantes estados al chavismo, especialmente todo lo que son las zonas fronterizas con Colombia, ¿no? Digamos, hay estados que bueno, que han sufrido la migración de Venezuela a Colombia, digamos, y eso fue hubo muy mala gestión de algunos gobernadores chavistas, que eso terminó con un apoyo importante en la oposición, y del lado del chavismo se quedó con 18, tiene 2 menos que antes porque tenía 20, pero se quedó con 18 regiones, entre las cuales, por ejemplo, se quedó con Miranda, el estado de Capriles, ¿no? Ganó Héctor Rodríguez, una figura joven que hay que seguir de cerca porque yo creo que tiene mucho futuro en lo que tiene que ver con la renovación que pueda llegar a venir mediano plazo en el chavismo, y por ejemplo el estado de Lara, que también era gobernado por la oposición y terminó ganando el chavismo. A mí me parece que digamos, la tarea importante que tiene hoy el chavismo es tratar, de cara a las elecciones municipales y de cara a las presidenciales del año que viene, poder estabilizar la economía, digamos, y empezar a dar algún tipo de respuesta un poco más concreta a la crisis social que se está viviendo. Pero bueno, está claro que la oposición no logra ni siquiera interpelar a sus propios votantes, porque dentro de la discusión opositora, Acción Democrática, que es la fuerza que se quedó con 4 de las 5 regiones, terminó, digamos, de alguna manera fracturando a la oposición, porque inclusive están evaluando hasta ir a jurar a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces hay una estrategia, no tiene estrategia la oposición, se quedó sin estrategia, se quedó sin liderazgo, porque Capriles ha perdido, él no se presentó en esta elección, pero es su territorio el que pierde, y están en una cosa media esquizofrénica, algunos denunciaron fraude y otros reconociendo las victorias de sus gobernadores y las derrotas, en muchos casos, como fue Henry Falcón, el gobernador del estado de Lara. Así que, digo, la lectura que se puede hacer, me parece, es que el chavismo ha logrado recuperar la iniciativa política, ha logrado con la constituyente desinflar y desactivar una movilización que ya venía en descenso de parte de la oposición. Sí. Y que en todo caso me parece que la tarea más importante es por poder estabilizar la economía, una economía que está muy vapuleada, un sistema productivo que es calamitoso, y que con una lectura geopolítica tal vez acertada de Maduro, de empezar a construir lazos más fuertes con China, con Rusia, con algunos sectores que lo puedan compensar frente a la presión internacional que reciben Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, pueda compensar la falta de aliados que digo, porque además hay que decir algo, Venezuela gana esta elección con sanciones de Estados Unidos, con presión fortísima de Donald Trump, con Trump diciendo que no descarta la intervención militar,
con el Mercosur queriendo y logrando expulsarlo del bloque, con prácticamente muy pocos aliados poderosos en la región. Evidentemente es una proeza lo que ha hecho el chavismo, digamos, porque a pesar de eso, a pesar de el nivel de violencia que se vivieron en los últimos meses, el chavismo ha logrado revalidarse y ha logrado demostrar primero que puede organizar una elección transparente más allá de algunas denuncias con más de 70 observadores internacionales, y que tiene la capacidad como movimiento político, con todas las críticas, nosotros hemos hablado mucho acá de las críticas y las cosas que el chavismo hace mal, totalmente, pero sí, que ha demostrado ser un movimiento político muy importante, del que ya nadie puede subestimar. Entonces, digo, es una muerte anunciada del chavismo más que falló, que fracasó, y me parece que llega con mucho oxígeno de cara a las elecciones presidenciales y a los próximos comicios. No quiere decir que las elecciones presidenciales las ganen caminando, siempre y cuando no cometan errores. Por ejemplo, lo que dijo Maduro ayer digamos, que los gobernadores opositores que no juren ante la constituyente no van a poder asumir. Bueno, si eso tiene que ver con una especie de operar sobre las divisiones de la oposición, que hay una parte de la oposición que dice, bueno, vamos a ir a la constituyente para votar, para jurar, y terminan yendo, pero espero que no venga ningún tipo de, digamos, represalia por aquellos gobernadores que no quieren jurar frente a la constituyente, que es un organismo plenipotenciario, supraconstitucional, que en realidad lo que busca el gobierno es darle más legitimidad que la propia Asamblea Nacional, que tiene la representación legislativa. Bien. Si el gobierno no se envalentona y no se, digamos, no comete errores frente a... Yo no creo, porque vengo viendo gestos que van en sentido contrario, pero esperemos que esta cosa de decirle a los gobernadores opositores que si no juran ante la constituyente no pueden asumir, que eso no venga acompañado de ningún tipo de, no sé, de represalias, ¿no? Represalia, intervención, alguna maniobra rara para evitar que asuman. Yo creo que eso no va a suceder, pero bueno, sería el punto de conflicto que habría que prestar atención en los próximos días. Bien. ¿Algún elemento extra para considerar de otros lares, de otra región del globo? No, me parece que la agenda más importante, a ver, temas hay un montón, ¿no? Temas internacionales hay un montón, hay elecciones en República Checa y en Nueva Zelanda, pero no creo que sea algo como para... Lo único importante de Nueva Zelanda es que juega con Perú. Desarrollar porque no tenemos tiempo. Pero la verdad que me parece que hay que tener en cuenta estas dos cosas. Venezuela, pensar cómo se va a dirimir las internas de la oposición, de cara a, bueno, no vamos a participar más en las elecciones, este tipo de posturas de una ala mucho más radicalizada, y hay que ver qué postura toman los gobernadores que sí ganaron regiones, y después estar atento a lo que pasa en Cataluña, porque hoy a las 9, hora de España, se va a hablar Carles Puigdemont, y bueno, ya el gobierno español mostró sus cartas, ¿no? Bien. Aplicó el 155, que interviene la Comunidad de Cataluña, y ahora habrá que esperar el discurso de Puigdemont, que ya ha generado mucha expectativa y que tiene una declaración de independencia suspendida la semana pasada para poder dialogar con el gobierno. Eso no sucedió. Hoy todo indicaría que o convoca elecciones la semana que viene, digamos, o declara la independencia, ¿no? No creo que pueda ya retroceder sobre esos pasos, así que habrá que esperar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa, con esto te termino, qué está pasando con las repercusiones del conflicto entre Cataluña y el gobierno español en el resto de Europa? ¿Qué es lo que se percibe? Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que esperaba Puigdemont, el presidente de Cataluña, era tener a la Unión Europea como mediadora. Eso no pasó, y evidentemente es lógico que no suceda, porque si la Unión Europea le da lugar o reconoce a Cataluña como una parte dentro de una mesa de negociación, debería reconocer un montón de otras regiones que pretenden lo mismo, ¿no? Digamos, esa es una ventana que si la abrís, después no la puedes cerrar. Claro. Entonces, la postura que ha tenido la Unión Europea es una postura de mucha preocupación, de pedirle al gobierno que, o sea, no reconoce a Cataluña como república, digamos, y no va a, digamos, o por lo menos no parece estar dispuesto en caso de una independencia, integrar a Cataluña en la Unión Europea. Y si bien ha salido a respaldar a Rajoy, también está pidiendo a Rajoy que tenga la mejor estrategia para que la situación no se desmadre. Así que la Unión Europea está mirando con mucha preocupación. Yo creo que es un experimento importante lo que está pasando con Cataluña, porque evidentemente lo que está en riesgo y lo que pone de manifiesto
lo que pasa entre Cataluña y España es la crisis de los estados nacionales en Europa, que tiene que ver con la crisis estructural que vive Europa desde el año 2011, que tiene que ver con la crisis internacional. Digamos, la crisis internacional genera crisis de los estados nacionales, y la crisis de los estados nacionales en España se expresa en estas regiones ricas como Cataluña, que están discutiendo con mucha fuerza la independencia. Entonces, me parece que lo están mirando con lupa, ¿no? Y aunque yo creo que no va a reconocer a Cataluña dentro de Europa, porque el sueño de los independentistas catalanes, por lo menos de la Generalitat y el gobierno de Cataluña de Puigdemont, es una república independiente dentro de la Unión Europea. Eso es muy difícil que suceda. Totalmente. Completísimo el informe, impresionante como siempre, amigo. ¿Sabes que algún momento tendremos que preparar algún informe sobre el impacto económico de los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata? Un informe conjunto, un trabajo conjunto te propongo. Bueno, dale. Yo te digo que en las empresas, por ejemplo, de transporte y fleteros hubo un crecimiento importante la semana pasada, te digo, Y sí, lo pude ver eso, lo pude ver cuando me metí en el centro con el auto, que era una cosa imposible me sentí que estaba en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, amigo, muy bien, estamos en contacto, estamos al habla, que sea la jornada cívica, democrática y electiva del día de mañana una fiesta, o por lo menos una depresión lo menor posible, ¿sí? Eso, los ciudadanos porteños ya nos hemos acostumbrado a eso, ¿sí? Bueno, acá más o menos estamos más o menos en la misma. Te mando un abrazo, buen fin de semana y bueno, hablaremos próximo. Estamos al habla. Saludos. Augusto Taglioni, columnista internacional, hablando un poquito sobre Venezuela, la Asamblea Legislativa, Cataluña y las repercusiones internacionales del caso Santiago Maldonado. Momento de tanda, la FM Boedo. Cuando nos reencontremos, quédate porque viene una banda que la rompe. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la 1 de la tarde. Nosotros. A la una De la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puedes ni siquiera mencionarlo, no puedes ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. ¡Qué enfermo, por favor! Y después Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente 2? Bueno, es un montón igual. Mira, 2 más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1.
¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Incorregibles. La tercera es la vencida. Orestes Luceros, muy buenos días, Oreste. Buenos días, Fabiana. ¿Cómo anda? Mal, la llamo para dejar claramente a la audiencia de que el reportaje que usted acaba de hacer corre por decisión y cuenta exclusivamente de usted, no de la línea editorial de la radio, que no tiene línea editorial. Me resulta vergonzoso que una persona cuya entidad mucho no conozco critique, insulte a un gobierno, a dos gobiernos, a un gobierno chileno y a un gobierno argentino, que mal que le pese a usted, a la señora Isabel o a quien escuche, fue elegido democráticamente. Esta es una radio nacional y exige la máxima seriedad. Y no puedo entender por qué desde la producción o usted de la conducción da entidad en un día preelectoral, en un acontecimiento, en un hecho que es evidentemente político, a la madre de Jones Walla, que por otro lado me encantaría que usted el lunes investigue y haga un programa objetivo sobre la entidad y la personalidad del señor Jones Walla. Sinceramente creo que lo que usted acaba de hacer está dentro de lo que se llama periodismo militante. Y Radio Nacional es la radio de todos. No admite periodismo militante, tendencioso o subjetivo. La llamé, hablaremos ahora al mediodía, porque la línea de Radio Nacional es la falta de línea. No hay línea. Son los hechos debidamente cronicados con entidades y con representantes que podamos saber exactamente qué entidad tienen para hablar. Lo que acabamos de ver es un hecho tendencioso, subjetivo, descalificador, inadmisible para Radio Nacional. Está bien, me parece fantástico, es el director de la radio. No, lo estoy hablando como ciudadano, no como director. Estoy hablando como director, pero estoy hablando de objetividad. Estoy hablando de achicar la grieta, de ir a los hechos, de ver cómo son las cosas y de investigar profundamente las fuentes. Sí, por supuesto. Sí. No, en este caso no. Isabel, la madre de Jones Walla. Sí. ¿Qué espera que diga la madre de Jones Walla? Que está detenido por delitos comunes en Chile.
aparte en un día viernes, de veda, ante un hecho que es evidentemente todo el caso Maldonado. Bien, no queríamos dejar de pasar esto, tuvimos acceso a este audio porque no había circulado en horas de la tarde de ayer recién. ¿Sí? Esto no sé exactamente si corresponde a un programa del día jueves o del día viernes, pero de Radio Nacional de Córdoba estamos hablando. La periodista fue interceptada de alguna manera o interrumpida. Intervenida de alguna manera por el director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero. Anoté algunas cosas. El reportaje que ha hecho es de usted, no de la línea editorial. Que no hay línea editorial en la radio. Increíble. Una contradicción máxima del tipo que expresó la frase, por lo menos, digamos, cuestionamos que no existe una línea editorial en un programa de radio, pero encima utilizó la palabra línea editorial para después negar que existiera línea editorial. En contra de la línea editorial que no existe. Que no existe, claro. Exactamente, así lo definiríamos. Radio Nacional que exige máxima seriedad, objetividad, nuevamente la objetividad en el periodismo. Un hecho evidentemente político, ¿cuál no lo es? Tendencioso. Y cuando le pregunta... Periodismo militante. Y cuando la periodista le dice, muy bien, el director de Nacional le dice, no, me expreso como ciudadano. Una canallada berretada total. Como ciudadano? Aparte, le interrumpe el programa después de la comunicación. La otra cuestión sería, ¿qué corno tiene que ver la personalidad de Jones Walla con la comunicación con la madre que venía en otro sentido? En otro sentido, como que te diga, no, tu vieja está loca, entonces, ¿por qué voy a hablar con vos? ¿Qué tiene que ver? Son dos personas diferentes. Una es Jones Walla, la otra mamá de Jones Walla, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Jones Walla es transitivo, porque lo crió así, entonces ella le transfirió genéticamente. Lo grave igual, y nos estamos cagando de risa, pero lo grave igual es que esto sucedió y está sucediendo. Venimos hablando del periodismo, venimos hablando de los principios básicos de la ética periodística, del manual prácticamente de las cosas que un periodista debe tener, debe respetar. Ya ni siquiera hablamos del respeto por la fuente, de la claridad de la información, del respeto ético, la moral. Estamos hablando de una intervención lisa y llana. Faltaba que le cortara la transmisión directamente. Cortara la transmisión. Hubieron varias personalidades del periodismo que se han manifestado en contra y a favor de lo que fue la intervención de Orestes Lucero, y lo denominamos intervención por no decir censura, porque después está la discusión si es una censura o no es una censura, cuando habitualmente en los medios existen actos de censura previa que corresponden a una línea editorial. Acá lo que se cuestiona es por lo menos la negación de una línea editorial, que todos los medios tienen línea editorial, y sobre todo lo que es básicamente una metodología de disciplinamiento en vivo, en su área de trabajo, a una periodista y por consecuencia a todos los periodistas que integran lo que es Radio Nacional Córdoba y Radio Nacional en su conjunto, porque también autoridades de Radio Nacional se han hecho eco de lo que fue este hecho que salió en vivo en un programa de radio. Acá lo más importante y que hay que tener en cuenta es los motivos que conllevan la intervención del director, que hay que decirlo, es un director, por eso tiene la posibilidad de llamar en vivo a una periodista y disciplinarla de la forma que disciplinó. Ciudadano, yo no podría hacerlo, por ejemplo, yo también soy un ciudadano. Así que lo más importante en todo caso que hay que tener en cuenta y que hay que defender es la libertad que tienen que tener los periodistas para laburar, para trabajar, para emitir opinión y sobre todo para acercar la mayor cantidad de miradas posibles subjetivas que pueden acercar a una mirada objetiva, pero que nunca va a llegar. Tiende a la objetividad y nunca llega. Así que lo más importante en todo caso que resaltar nosotros es solidaridad con Fabiana Bringas, solidaridad con los periodistas de Radio Nacional Córdoba, solidaridad con el periodismo que hoy en día está expuesto a una sistemática intervención que por el contexto que estamos viviendo tiene libertades para hacerlo, ¿no? Bien, vamos rapidito antes de ir al separador y que ingrese la banda a repasar brevemente. El día de mañana se está votando en todo el país. ¿Qué es lo que se vota en toda la República Argentina? ¿Qué estamos eligiendo? Cuestiones, detalles a tener en cuenta para nuestros oyentes para el día de mañana. Por ejemplo, que nos comunicaban recién el tema de la denuncia en el RENAPER, si has extraviado el DNI y el otorgamiento de uno provisorio para poder acercarte el día de mañana. Axel. Bueno, se van a elegir el día de mañana, se van a renovar 2/3 de lo que son las cámaras, tanto el Senado como el Congreso Nacional. Se van a hacer elecciones provinciales también, los legisladores provinciales de distintas provincias. Se van a elegir también senadores provinciales. Hay que recordar que el distrito más importante es la provincia de Buenos Aires, donde más de 12 millones de personas, electores, están habilitados para emitir sufragio. La provincia de Buenos Aires es la que más diputados da a nivel nacional porque es proporcional a la cantidad de habitantes, da más de 30 diputados. La ciudad de Buenos Aires renueva 13 bancas
donde, bueno, obviamente por el porcentaje de votos se deliberará si Cambiemos, Vamos Juntos logra llevar 9 diputados, que sería si mantienen el 50% de las bancas. Hay que recordar que la provincia de Buenos Aires, por su delimitación en secciones electorales, 4 renuevan diputados provinciales y 4 renuevan senadores provinciales. Hay que recordar que hay algunas provincias que también eligen senadores, no solamente diputados. Principalmente en la Patagonia la gran mayoría no lo hace, salvo la provincia de Santa Cruz. Y también hay que recordar que, bueno, que Cambiemos tiene la posibilidad de incrementar su preponderancia en las votaciones que se van a dar tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, ya que parte de tener 39 bancas, donde están compuestas 20 por la Unión Cívica Radical, 12 por el PRO, 3 por la Coalición Cívica, 2 por el Frente Cívico Social y 1 por Libertad de Valores y 1 por el Frente Demócrata Progresista. Bien. Es muy importante tener en cuenta los resultados de las elecciones, sobre todo lo que se vaya a gestar en la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias, porque se puede dar un incremento de lo que va a ser ese bloque constituido como Cambiemos a nivel nacional, mientras que los demás son podría ser Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Aliados, sí, donde hay un poco más de disparidad, y esto es importante sobre todo tener en cuenta los proyectos de ley que se van a implementar o que se van a discutir en la renovada banca en las renovadas bancas que se van a oficializar el 10 de diciembre. Perfecto, muy bien. Entonces el panorama del día de mañana, aquí en la ciudad de Buenos Aires están votando 13 diputados nacionales, si no me equivoco, sí, y la renovación de, obviamente, el tercio, ¿no? El tercio, perdón, ¿no? ¿Qué tercio? La mitad de la legislatura porteña. Son 2 tercios, no, claro, la mitad de la legislatura porteña. Claro. 30, muy bien. Vamos a un pequeño corte, y cuando volvemos, olvidé San Telmo acá en el piso en vivo de Incorregibles. Incorregibles. La tercera es la vencida. Diez y 28 de la mañana, 16 grados 2 la temperatura. Continuamos con la última media hora de Incorregibles. Y acá en el piso con nosotros, acompañándonos, Román, Iván, Luis y Carla, 4 de los 4 integrantes de un conjunto más grande que se llama Olvidé San Telmo. Podemos encontrar en uno de los sitios de internet donde se los define, donde se los caracteriza un poco, que el grupo pudo conquistar y divertir al público con su música. A ver si se sienten identificados los integrantes con estas palabras. Sonidos de folclore, jazz, ritmos balcánicos y música popular se fusionaron en sus canciones de una manera singular, con una formación peculiar dice que es la formación. A ver si caracterizan también. Charango, rongocó, batería, voz y un sitar de la India crearon un sonido propio partiendo de instrumentos típicos andinos. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Este párrafo, si lo tuvieran que reescribir, ¿qué le cambiarían? No, el párrafo está bien. Siempre hay que digamos, encasillar en géneros a las bandas. Entonces, bueno, sí, tenemos cosas de folclore, tenemos cosas de ritmos balcánicos, cosas de jazz, de swing, de ¿qué más? Me está faltando un poco de todo, pero la India. Al final, en realidad el sonido es tratar de ser lo más honestos posibles con lo que nosotros hacemos y mezclamos. Somos todos músicos de diferentes géneros que nos vamos juntando y eso hace toda esa mezcolanza. Al final son canciones que se unen y son honestas y eso es lo más importante. Muy bien. Canciones honestas. A ver, ayúdame un poquito de eso con canciones honestas por ahí. Canciones honestas, bueno, viene mucho de la forma en la que componemos. Sí. Como cada uno de nosotros viene de un lado diferente. Sí. Y tiene influencias distintas. Cuando nos juntamos, la música se va armando según lo que sentimos que funciona. No llevamos nociones preconcebidas a la hora de componer. Y cuando terminamos un tema, se siente como algo que simplemente funciona y que salió naturalmente. ¿De qué parte de Colombia eres? De Bogotá. Bogotá, bien, lo tradicional. ¿Por acá? Es eso, sí. La música, qué mejor definido que... No, es que Luis habla tan bien, viste, que como que me quedo ahí en sus palabras. Pero es eso, somos una gran mezcla de muchos géneros y experiencias que por suerte confluyen en este proyecto y que funcionan muy bien.
Carla, ¿cómo llegaste a Olvidé San Telmo? Llegué por la escuela donde estudiábamos música, nos conocimos medio a destiempo, no cursábamos juntos, pero bueno, me los encontré y yo me incorporé recién el año pasado, ellos ya venían tocando de antes y así que bueno, así, por la música, haciendo música los conocí. Hay una pregunta de coacción que hacemos con todas las bandas que vienen, que es pedirles que expliquen lo que se pueda, ¿no? Digamos, del sentido del nombre, ¿no? O sea, ¿por qué Olvidé San Telmo? Bueno, San Telmo es el típico lugar de Buenos Aires y olvidar San Telmo en realidad es alejarse un poco de las raíces como para tomar las cosas desde afuera, con la mente un poco más abierta, más tranquila. Lo que decías antes de la formación peculiar es un poco eso también. Agarramos el ronroco, el charango, un sitar, un ukelele y todo eso lo mezclamos de una manera muy urbana de Buenos Aires. Entonces es eso, un poco olvidar las raíces. Alejarse un poco de las raíces en realidad, ¿no? Y el nombre eso de olvidar San Telmo en realidad lo estamos nombrando cuando decimos olvidar, entonces es una contradicción. Eso, básicamente. Bien, muy bien, muy bien. ¿Y en qué momento, bueno, por ahí historizar un poquito de la banda? Ella contaba de la cercanía con todos desde de la escuela de música, tal vez ahí, no sé si hay otras experiencias, si hubo una formación inicial, si la formación cambió, si se fue modificando, sí. ¿Cómo vino la mano? ¿Cómo es la historia? Empezamos armando la banda con Lucho, Luis y yo soy Iván. Armamos, eso fue en 2013 más o menos, empezamos a armar cosas con el charango. Se sumó primero Ángeles y Matías, que es el baterista que hoy no está acá. Y armamos el primer disco, que fue hace 2 años, ¿Dónde vas a estar? Y que ese disco solo tenía charango, ronroco, batería y la voz de Luis. Y teníamos una cantante invitada nada más. Y para este segundo disco se sumó Carla, se sumó Román, Angie se fue de la banda, se fue a viajar por el mundo y ahí se incorporaron ellos dos y eso fue totalmente novedoso por una cuestión de que se incorporaron ya somos 3 voces casi principales, digamos, en las cuales se hacen arreglos de voces re interesantes. Se sumó el sitar, se sumó el bajo. El primer disco no tenía bajo, por ejemplo, que era algo novedoso de una banda sin bajo. Ahora lo incorporamos, pero se nos ocurrió incorporarlo así, de esta manera rara, que es un mini bajo. Sí, si hacemos algo nuevo, lo hacemos raro también. Claro. No puede ser un bajo normal. No puede ser un bajo normal, bien. Muy bien. Bueno, vamos a... Tengo 700 preguntas más o menos, hasta las 12:30 tengo preguntas, pero vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué les parece? Dale. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer Vas a volar, que es una canción que está en este segundo disco, se llama Lo que nace del suelo del disco. Dale, nos acomodamos y arrancamos.
Si vas a volar, fíjate dónde vas a caer. ¡Bravo! Bravo, 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 bravo. Muy bueno, muchachos. ¿Esto se llama? Vas a volar. Vas a volar. Vas a volar. Es de... Ay, ese juego de las sillas. Armamos el juego de las sillas. Que se sienta. Muy bien. Vas a volar es del primer disco. No, es del disco nuevo que estamos presentando el 3 de noviembre en Salas Caras y Caretas, ahí en Sarmiento 2037, un hermoso teatro. Lo que nace del suelo es el nuevo disco que estamos presentando, que ya se puede escuchar en Spotify y en el resto de las plataformas para escuchar online. Está el disco enterito, si lo quieren ir escuchando, para venir y cantar todos los temas en YouTube también está. En YouTube también. Lados, sí. Lo que nace del suelo. Lo que nace del suelo es el segundo trabajo. Hubo uno anterior. Sí, en el 2015 sacamos ¿Dónde vas a estar? Sí. Y ahora el 3 de noviembre presentamos oficialmente Lo que nace del suelo. Muy bien, muy bien. Y bueno, por ahí contar otra de las preguntas típicas es ese proceso de producción del disco, dónde es que estuvieron grabando, cómo fue, digamos, el tiempo. También no nos inmiscuimos demasiado, pero sí nos interesa y por eso damos estos espacios, saber el tema de los costos, digamos, ¿no? Cuando hablamos de los costos, lo que es dedicarse profesionalmente a esta actividad y tratar de bancar la vida con eso y conocer el relato de los protagonistas, digamos, ¿no? De qué se trata realmente todo eso. Bueno, grabamos, para este disco decidimos ir a Estudios Moebio, que es un estudio muy, muy zarpado, sí, de puta madre. Y bueno, la realidad es que los costos no nos daban por ningún lado, nunca nos dan los costos, eso está bueno aclararlo. Y decidimos hacer un panel de ideas, que es un financiamiento colectivo para que la gente aporte, se sume a la causa, y para poder terminarlo, replicarlo, porque queríamos tenerlo en formato físico. Y bueno, se sumó un montón de gente, había algo muy divertido, que decidimos hacer agradecimientos musicales para todos los que aportaban. Entonces empezamos a hacer agradecimientos musicales para cada uno. Podríamos hacer un tercer disco de agradecimientos musicales. Y bueno, se fue armando de a poco. Varios temas empezaron ya con el primer disco, digamos, que no quedaron en el primer disco por cuestiones de tiempo. Y bueno, se fue armando. Y otros, este año empezamos a trabajar a pleno. Los armamos entre todos y se fue ahí gestionando, digamos. Había lo de los costos... ¿querés números reales, así exactos? Porque no me los acuerdo. Pero es mucho. Sí, hacer un disco sale bastante. Nosotros lo hicimos bastante barato, no por lo del financiamiento colectivo, sino porque somos una banda que nos gusta grabar casi todo en vivo, entonces eso ahorra un montón de tiempos. Y después a la hora no masterizamos el disco, sino que se masterizó directamente en el estudio. Y esa es también una metodología de laburo que hoy en día todos creen que hay que masterizar discos para que suene como tiene que sonar. Y es mentira, si la mezcla está bien, suena. Entonces ahí también nos ahorramos un montón de plata. Que por ahí hay bandas que se gastan 20 lucas, 30 lucas, no sé, en masterizar algo, y nosotros eso no pasamos por ese proceso. Y tuvimos la suerte de tener un gran ingeniero en sonido. Sí, bueno. Nos grabó Sebastián, la verdad que muy agradecidos con él, y es el que, Sebastián Note, que es el que hizo que no haga falta este proceso, exactamente. Que todo saliera en el menor tiempo posible, un capo. Sí, genio, ídolo. Quería preguntarles, retomando algunas de las palabras que nos dejó la primera parte de la entrevista, lo raro, la innovación, yo le agregaría la sorpresa, por cómo empezó muy, muy fuerte el tema. Preguntar si existe o si ven un imperativo hoy en día en la música de esa necesidad todo el tiempo de innovar o de romper estructuras constantemente, o si es un desafío que ustedes vieron que quizás los pueda llegar a distinguir. ¿Cómo ven esa cuestión de romper estructuras y apelar a lo raro en términos positivos? Yo siento personalalmente, dice que yo no soy de acá, desde que vivo acá. ¿En serio? No. ¿En serio? Desde que vine acá me encontré con que no me encontré con tanta variedad, me encontré con algo bastante continuo y no encontré mucha variedad. De hecho, en general las bandas en las que yo he estado, siempre entro a esas bandas porque siento que hay una variedad. O No Olvides en Telmo, eso es lo que me encontré, comenzar a componer cosas con un charango, con un ronroco, era algo completamente foráneo, y
de a poco, a medida que han ido pasando los años, me he encontrado con más variedad. Pero siento que lo que más se ve y lo que está más presente en los medios y todo eso es un poco lo de siempre. Los medios hegemónicos. Hegemónicos. Se tiende a encasillar en un género musical, ¿no? Sí, encima también está el hecho de que cuando quieres describir la música de tu banda o la música de alguien a otras personas, la forma más fácil es tratar de encasillarlas. Claro. Pero hoy en día, cuando ya siento que está habiendo innovación constante y desde muchos ángulos, es cada vez más difícil. Es mucho más fácil simplemente decir, esto suena un poquito a esto, un poquito a esto, un poquito a esto, un poquito a esto, porque ya no es tan fácil encasillar algo. Sí, también está bueno aclarar lo del encasillado. A nosotros nos dijeron que hacemos folclore urbano. ¿Qué es eso? Claro, que es como la nada misma. Es como Palermo Queens. Claro, digamos. Totalmente. Todos lo nombran, pero nadie sabe de dónde está, digamos, que existe, ¿no? Exactamente. Y bueno, World Music es otra, pero World Music es toda la música del mundo que no es la música de Estados Unidos, el rock o el pop, digamos. Y después lo de innovar, digamos, nosotros nos divertimos mucho en los ensayos y eso es lo que sale, digamos, a la hora de divertirnos, es armar esas canciones y eso. De hecho, tocamos un charango a 7 manos en los shows, por ejemplo, que tocamos todos un charango, nos juntamos y hacemos hits y nos divertimos. También está en YouTube eso. Y sí, innovar en realidad es divertirnos. Y si sale innovación de la diversión, está buenísimo. El bajo ya me sorprendió, digamos, ¿no? El bajo en cualquier estructura, en cualquier género, junto con la batería, es la base rítmica, es el suelo, digamos, ¿no? De donde se empieza a montar la música. Pero ustedes no usan guitarra. No usan guitarra. No usamos guitarra. De hecho, yo estaba en una banda de rock con Iván antes de comenzar Olvídese Antelmo, y tampoco tenía guitarras. Iván tiene un problema con las guitarras. ¿Y cómo es eso? A ver, vamos a hablar del problema de Iván con la guitarra. Dediquémosle 5 minutos a eso. El chico se quemó con una guitarra. Sí, muchos años de terapia. No, en realidad yo estudié bajo toda la vida y a la hora de armar mi banda de rock, la banda de rock que quería hacer, no tenía guitarras porque me gustaba el saxo y bueno, fue bajo, saxo y batería. Después me metí en un dúo que era de bajo, batería y charango. Bajo, saxo y batería como una enorme banda, una gran banda que es Morfín, ¿no? Claro, exactamente, bueno, soy un fanático así, no, fanático no, pero me gusta mucho Morfín. Y bueno, de ahí salió la idea de que, bueno, no todo necesita guitarra, el sonido, la composición desde la guitarra también te lleva de alguna manera. Si bien es muy, muy amplio, te va llevando. Componer desde los charangos vas por otro camino naturalmente, porque el timbre es otro. Entonces uno piensa, la estructura del instrumento también es otro, entonces uno piensa las cosas desde otro lado. Y eso, bueno, volviendo a la innovación, ya partiendo desde otro lado, vas caminando otros caminos. Wow, lo que acabo de decir. Wow. Chicos, Carla, Román, ¿cómo surgió la relación o cómo fue, digamos, el vínculo con Lisandro Aristimuño? Justo nosotros en este momento no estábamos en la banda cuando Lisandro nos eligió, así que justo a todos. La puntería de Rodrigo. Pero se lo rebotamos para este lado, para Luchito e Iván. En realidad fue una cosa de la chica que estaba antes con nosotros, que se llama Ángeles, dijo, tenemos la música, propongámosla ahí para ver qué pasa. Y cuando nos eligió por primera vez, pues, dijimos como, ¡wow, buenísimo! Y luego al mes siguiente dijimos, y si la mandamos de vuelta, mandamos otra canción. Y así terminamos mandando 3 canciones. Y las eligió las 3 veces, entonces eso fue lo que pasó. Ninguna curiosidad, uno piensa, ¿no? Que hay anécdotas secretas siempre para contar de eso. No demasiado. Justo en este caso creo que no. No hay nada. A menos de que no me haya enterado de algo. No, bueno, Lisandro tiene esta movida que se llama Música sin fines de lucro, que lo que hace es como seleccionar mes a mes todos los temas de bandas emergentes. En ese momento apenas estábamos tocando y habíamos grabado algunas canciones, ni siquiera teníamos el disco entero. Y bueno, que elija 3 de las 4 que habíamos grabado en ese momento era un gol para nosotros. Y estuvo bueno, fue una linda experiencia.
Algo había dicho Luis, pero quiero preguntarle un poco a cada uno. Bandas de la actualidad o experiencias musicales de la actualidad que los conmuevan, que les gusten, que les guste el camino que están haciendo, de lo que se escucha ahora. No estamos hablando solamente de la Argentina, sino hablo en general. Pregunta difícil. Va a empezar Román por eso. ¿Qué te puedo decir? Mirá, pará que me fijo ahora que estuve escuchando cuando venía. No sabría decirte puntualmente qué. Yo, por ejemplo, hoy que hablábamos de que venimos de diferentes géneros, yo vengo del folclore, por ejemplo. Y se está haciendo mucho en el folclore hoy en día, muchas cosas nuevas, innovadoras, que intentan, yo creo, ser un poco más honestas y sinceras consigo mismos, ¿no? O sea, mucha gente de la ciudad que hace folclore, es raro que te hable con una R arrastrada o que le hable al cerro, ¿no? Y por ahí está bueno componer desde el estilo y hacer hablar de lo cotidiano, de lo que le pasa a esa persona. Y hay mucha gente muy grosa, por ahí no tan conocida mediáticamente, en ese palo, por ejemplo. No sé, el Negro Aguirre, Juan Quintero, no sé. Sí, Juan por ahí un poco más. Y hay muchos que están emergiendo que son grosos músicos y grandes compositores. Así que está bueno que investigue la gente. A ver, por ese lado también, no sé. Yo me muevo mucho por un círculo que es el de un centro cultural que se llama Guara Guara. Y a mí lo que me sorprende de esos círculos que se van armando es cómo crecen los artistas alrededor de eso. Y hay muchos ahí, sí. Incluso ahora hay una movida con el centro cultural porque está clausurado, lamentablemente, que es que promocionar todos esos artistas que fueron pasando por el centro cultural y que van a seguir pasando. Y se arma una movida muy interesante. Hay muchos artistas ahí para ver, pero con que pongan Guara Guara ya se van a ir enterando de ahí de un montón de cosas. Y es muy lindo eso, ver crecer a los artistas que en Guara Guara nosotros tocamos las primeras veces, teníamos ahí 2 canciones armadas y era como, bueno, vamos a ver qué onda. Y bueno, y ahora tenemos 2 discos y muchos de esos artistas que también estaban en esa movida ahora están ahí. David Amado, bueno, no los quiero nombrar porque son un montón. Yo quiero que escuchen La Colmena. Quiero así como recomendar algunas cosas que a mí me gustan. La Colmena, Julián Oros, bueno, las recomiendo, las sabe Parva, que son mis amigas, para la gente que quiera escuchar. Estoy como pasando el chivo de todos mis amigos, ¿no? Bueno, después quizás más internacional, a mí me gusta mucho el jazz, Gretchen Parlato y me estoy olvidando del nombre, Cyril Aimé, cosas nuevas como para los oídos, los que llegaron a apuntarlos, escúchenlos porque están buenísimos. Muy bien. Vamos a y ahí sí, te estaba dejando afuera, te estaba discriminando. A ver, Luis. Yo vengo mucho más del palo del rock. Bien. Y ponele, ahora sigo mucho lo que está haciendo Steven Wilson, que es un cantautor británico que hace principalmente rock, pero el tipo tiene muchas influencias de rock progresivo de los 70s o cosas por el estilo. Floyd, Crimson. Claro, tiene mucha influencia de eso, pero también se encontró con el black metal o cosas por el estilo y incorporó las dos cosas de una forma muy interesante. Utiliza muchos sonidos también acústicos. Ahora está haciendo un poco más de pop y está incorporando pop tipo Peter Gabriel dentro de esa música. Entonces son como un montón de cosas que normalmente no se tocaban nunca y ese tipo las mezcla de una forma que me gusta mucho. Hablando de Peter Gabriel, sigo sin entender por qué cayó Ian Anderson sacando un poquito de Jethro Tull en el Teatro Gran Rivadavia viernes pasado. Es una cosa que no comprendo. Si le metieron Ian Anderson, el cantante de Jethro Tull, cayó en el Gran Rivadavia de Floresta un viernes, lo vi en la publicidad el día anterior, no sé si le habrán mentido, le dijeron que era el Gran Rex, pero no es una de esas cosas que no se entienden. Peter Gabriel que estuvo hace un par de años en Argentina, no fue hace tanto, sí, tengo me parece. Que vino. No sé qué año fue. Pero hace no tanto que estuvo. Vamos a escuchar algo más, un temita más. ¿Les parece? Bueno. Ya rondando el final del programa. ¿Qué vamos? ¿Lo que nace? Sí, la versión acústica del tema, ¿no? Más acústica que nunca, sin batería. ¿Marcamos? Sí, ¿Vamos? El pulso lo marcamos. Horas que van tiñendo
nace del suelo. No quedan verdes que contemplen el cielo. ¿Cómo hiciste para despertar hoy? Tu paisaje se rodeó de cemento, no corre el viento, es tanto el encierro. ¿Cómo hiciste para despertar hoy? Alcanzar el cielo, me elevo, respiro, sobra vida dentro mío, se dilata mis pupilas como pétalos al sol y avanzo lento, me convierto en caracol. Voy buscando una reacción, ay, soy mi propia vibración. Voy surcando en mi camino la mirada de la gente que hoy sigue avanzando cegada por la corriente. Olvidan la tierra y el humor respiran, no olvido el verde y el gris contaminan. Vos que hoy no despertás, ¿cuánto más vas a esperar? Abrí tus ojos para ver cuánto estás dispuesto a ceder. ¿Cómo hiciste para despertar hoy? Tu paisaje se rodeó de cemento, no corre el viento, es tanto el encierro. ¿Cómo hiciste para despertar hoy? Va muriendo todo lo que nace del suelo, no quedan verdes que contemplen el cielo. ¿Cómo hiciste para despertar hoy? Cada día que pasa nos sirve de consuelo, si aún sentís que estás muriendo del anzuelo. ¿Cómo hiciste para despertar hoy? Va muriendo todo lo que nace del suelo, no quedan verdes que contemplen el cielo. ¿Cómo hiciste para despertar hoy? Tu paisaje se rodeó de cemento, no corre el viento, es tanto el encierro. ¿Cómo hiciste para despertar hoy? Va muriendo todo lo que nace del suelo, no quedan verdes que contemplen el cielo. ¿Cómo hiciste para despertar hoy? Tu paisaje se rodeó de cemento, no corre el viento, es tanto el encierro. ¿Cómo hiciste poder respirar? ¡Bravo! Muy bueno. Esa es la versión acústica, no me quiero imaginar el power que tiene con la bata, explota, sale volando. Sí. Sale volando. ¿Es uno de los temas de cierre? Sí, es el de los temas de cierre show, sí, y es el tema que abre el disco también. Ah, bien. Lo que nace del suelo. Lo que nace del suelo, bien. Muy bien. Bueno, contaban un poco ahí para ir cerrando. Estuvimos en el pasado, en el presente y vamos por el futuro, digamos, ¿no? Cómo se sigue presentando el disco, qué es lo que tienen planeado, si hay algún proyecto veraniego y todo lo que quieran comentar en los últimos minutitos que tenemos de programa. Creo que vamos a estar girando la segunda semana de febrero. Sí, igual antes tenemos la presentación del disco que es el 3 de noviembre, es lo más importante del universo. A lo que le damos prioridad a las Sí. 22 horas en el Caras y Caretas. 2037, que es Sarmiento 2037. Las entradas las pueden conseguir en tuentrada.com o nos piden a nosotros que se las mandamos puerta a puerta. Tenemos esa modalidad loca que es Charango básica. móvil. El charango móvil. Charango sí. móvil. Sí. Charango móvil. A cambio de un mate o un vaso de agua, porque a veces voy con la bici. O una torta frita. Y una torta frita. Le llevamos las entradas a la puerta, no tienen que pagar envíos ni cosas raras, ni ir a hacer colas locas. Muy bueno, esa no la tenía. Sí, No. después estamos planeando algunas giras por el interior y para la segunda quincena de febrero quizás el sur, todavía no sabemos bien, pero estamos pensando. Sí, tenemos. Bueno, ya tenemos. Sí. Mañana mismo. Mañana nos vamos a Junín a tocar. Nos vamos a Junín a tocar. La gente de Junín, que nos reciba con mate y torta frita, lo que Con mate, hablamos por recién, favor, ¿no? sí, Vamos a estar en Vicenta. Vicenta a las 20 horas, pero es en Junín, queda lejos, Sí. que busquen. Pero hay mucha gente escuchando FM Boedo seguramente. Sí, claro. Sí. Después sí, nos vamos a Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe también. Ustedes se cagan de risa, pero nuestros oyentes, dos de nuestros oyentes más fieles son uno de Río Grande, Tierra del Fuego, y el otro de otra de Entre Ríos. De Por un momento pensé que ibas a decir Junín, me va a cagar de risa. No, No, pero igual- podría haberlo dicho igual, era lo mismo. Era lo mismo. Igual hay gente con amigos en Junín, o sea, está bien. Sí, claro que no. Lo único que conozco nocturnamente y no demasiado cuando fui a ver al Indio Solari. No recuerdo demasiado de la ciudad,
Pero bueno, bien, eso entonces, la gira por el sur que no se sabe, lo del 3 de noviembre, presentación del disco, mañana en Junín y 2018. ¿Cómo se ve Olvidé San Telmo en 2018? Vamos a grabar un tercer... No, vamos de a poco. La idea es de presentar el disco en todos los lugares que podamos. De hecho, nuestra idea es salir también del país. De a poco, paso a paso, obviamente, cerrar primero este año es importante. Y si podemos cerrar, ya que están confirmadas estas fechas en Chaco, Corrientes, Córdoba, y a partir de esas fechas empezar a salir por el mundo. La Patagonia es la idea en febrero. Y después marzo no sé, pero es presentar básicamente el disco y empezar a tocar y empezar a hacer cosas copadas también en las redes, que nos movemos mucho en las redes y probablemente hagamos algunas cosas divertidas a través de ahí. Si escribís Olvidé San Telmo en Google, te salen todas nuestras redes. No hay ningún otro Olvidé San Telmo en el universo. Sí. Porque lo pusimos guita ahí, ¿viste? Para que no nos caiga el nombre. Bien. Importante. ¿Olvidé San Telmo tocaría en San Telmo igualmente? Sí. Si hubiera lugar, ¿no? El primer video que grabamos, lo grabamos en San Telmo, justamente. Bien. Bien. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, 11 y 1 minuto de la mañana, 16 grados 2 la temperatura, programa como todos los últimos programas que hemos hecho desde el 1 de agosto para acá, dedicado ya en este caso en la confirmación a la memoria de Santiago Maldonado, con la confirmación consumada de los hechos. Nos hemos divertido, hemos tenido un poco de todo en este sábado preelectoral de octubre. Axel, ¿nos vamos? Nos vamos y volvemos. Bueno. Venía arriba, pero... ¿Yami? Hasta la semana que viene. Mañana recuerden votar con la cabeza y no a los verdugos de su futuro. Vamos, carajo, vamos. Carlito, ¿qué pasó? Sí, la verdad que terminamos bien el día. Bueno, el día empezó recién, pero terminamos mejor la mañana de lo que la arrancamos. No sé si lo saben, Carlitos Capazo y yo somos músicos, no sé si músicos frustrados, pero no, algunos no lo saben. Algunos no lo saben. Me imagino que no. No, me gustó lo del saxo, yo también. Claro, siempre aprovecha para venderse en las bandas. Me vendo las bandas. Que toca el saxo. Me vendo las bandas, sí. Pero yo toco el charango, pero acá cagué. No para música, por ahí puedo hacer de plomo, no pido mucho, no pido demasiado. Puedo laburar por un par de pesitos. Chicos, les agradecemos muchísimo haber venido y bueno, ojalá se repita. Algún día tendremos un estudio para que venga la batería completa y todo y hacer esa versión para que por supuesto, explote. Volveremos. Gracias a ustedes por el espacio y por invitarnos. Y les prometemos que la próxima, el año que viene, después de las 12 del mediodía, así no vemos esas caras tan... caras Walking Dead de la mañana. Igual estamos? No, están muy bien. Creo que de las bandas que han venido en este 2017 son las que más despiertas están a las 11 de la mañana. Sí. Tengo gratos recuerdos de tenemos Tenían lagaño, no habían dormido todavía. No. Uno de los músicos tomó para hacer rítmica como si fuera unos palillos, un resaltador que teníamos acá para subrayar las cosas y le empezó a dar a la mesa. Y le rompió el resaltador a Rodri. Totalmente. Bueno, no vamos a quemar a nadie. Muchas gracias por haber venido, ponerle un poquito de música, alegría, humor esta mañana. Ya es momento de retirarnos, 11 y 2 lo dejamos como siempre con la programación en continuado de esta radio que nos sacó Vija, que nos contiene y que nos llena de felicidad, que es la 88.1 FM Boedo. Hasta el sábado que viene, sepa el pueblo votar, como siempre decimos. Nos reencontramos, donde si no, Incorregibles, 9 horas. Chau.